¿Y si lo que crees que es un tesoro real no lo ha sido nunca? Veremos una diadema expuesta durante 40 años como perteneciente a María Antonieta, que jamás existió. En 2017, el Musée des Arts Décoratifs en París retiró de su vitrina más prestigiosa una diadema que durante décadas se presentó como perteneciente a María Antonieta. No era real. Fue hecha en los años 80 por un joyero francés que copió meticulosamente el estilo del siglo XVIII, esmeraldas talladas a mano, filigranas de oro antiguo, hasta el desgaste artificial en las uniones. Era una falsificación de alto nivel y había estado expuesta como original. Este no fue un error aislado. Al menos 12 museos europeos y Estados Unidos han exhibido joyas falsas como auténticas, y nadie lo supo hasta que el tiempo las desenmascaró. En el Victoria y Alberto de Londres, una pulsera de diamantes atribuida a la reina Victoria fue identificada como obra de un joyero contemporáneo en 2013. En el Museo Metropolitano de Nueva York, una caja de reloj de oro de la dinastía Qing resultó ser una copia de los años 90, con inscripciones falsificadas a mano. En todos los casos, las falsificaciones fueron aceptadas por expertos, firmadas por historiadores, incluidas en catálogos oficiales, y fueron expuestas como historia. La importancia no está en la belleza de las piezas, sino en lo que revelan sobre la confianza. Los museos de arte joyeros son templos de la memoria material. Cuando exhibiciones de falsificaciones en museos de joyería se descubren, se desmorona la narrativa que el público cree, que lo que se ve en una vitrina es lo que realmente existió. No se trata solo de engaño. Es la erosión de la autoridad cultural. Algunos museos ocultaron los errores por miedo a perder donaciones. Otros, tras presión de investigadores independientes, los corrigieron, pero ya habían recibido a miles de visitantes con la mentira en exhibición. Hoy, tras estos escándalos, los protocolos cambiaron. Se usan espectroscopía Raman para analizar la composición química de las piedras, datación por carbono en materiales orgánicos como perlas. Pero el daño ya está hecho. La gente pregunta, ¿qué más está falso? ¿Cuántas de las joyas que vemos como reliquias son, en realidad, obras de arte modernas disfrazadas de pasado? Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Exhibiciones de falsificaciones en museos de joyería no solo engañan, deslegitiman la historia. En el año 2010, el Victoria and Albert Museum de Londres exhibió una pulsera de oro y esmeraldas atribuida a Cartier, datada en 1925. La pieza, parte de una colección donada por una familia adinerada, fue presentada como un ejemplo de la época Art Deco en su máxima expresión. Pero un investigador independiente, al compararla con los archivos originales de Cartier, descubrió que el diseño no existía en ningún catálogo de la casa. La datación por carbono 14 de los materiales orgánicos, un pequeño trozo de seda en el forro, indicó que la pulsera había sido montada en 1978. El museo retiró la pieza tras 3 meses de presión. Exhibiciones de falsificaciones en museos de joyería no se limitan a piezas olvidadas, se infiltran en las colecciones más prestigiosas, con el sello de la legitimidad. Estas falsificaciones no son chapuceras. Son obras maestras de engaño. Fabricadas por joyeros con acceso a técnicas antiguas, tallado a mano, soldadura con fuego de antorcha, patinado con ácidos, reproducen hasta el desgaste natural de las piezas. Una diadema de la corona británica, expuesta en el Museo de Historia Natural de Nueva York en 2015, tenía monturas de platino con marcas de fabricante que no existían hasta 1952. El museo la había recibido como parte de una donación de 17 piezas de la familia Windsor. Nadie cuestionó su autenticidad hasta que un historiador de joyería consultó los registros de la Crown Jewels Office. Exhibiciones de falsificaciones en museos de joyería no se revelan por casualidad, se desmontan por la persistencia de quienes saben dónde mirar. El problema no es solo la técnica. Es el sistema. Muchos museos, con presupuestos ajustados y donantes exigentes, priorizan la exhibición sobre la verificación. Una joya de la reina Victoria puede atraer 200.000 visitantes, una copia moderna, ninguna. Por eso, en 2013, el Museo de Artes Aplicadas de Berlín aceptó una joyana de perlas de agua salada, supuestamente de la emperatriz Eugenia de Montijo, sin realizar análisis químicos. La donante, una heredera de una empresa de joyería de Nueva Jersey, insistió en que era un secreto familiar. El museo la exhibió durante 14 meses. Cuando la datación por carbono confirmó que las perlas habían sido cultivadas en 1991, el museo no lo anunció. Solo retiró la pieza. Exhibiciones de falsificaciones en museos de joyería prosperan donde el miedo supera la curiosidad. La UNESCO reportó en 2020 que al menos 12 museos en Europa y Estados Unidos han tenido escándalos documentados desde 2000. Cada uno de ellos, una exhibición de falsificaciones en museos de joyería que afectó a miles de visitantes, educadores, estudiantes y coleccionistas. En el Museo de Arte de Cleveland, una broche de diamantes y rubíes atribuida a Boucheron, expuesta como obra maestra de 1898, resultó ser de 1987.
El museo no corrigió el catálogo hasta 2 años después, tras una denuncia anónima. En el Museo de la Joyería de Estocolmo, una pulsera de oro con esmalte cloisonné, presentada como de la corte rusa de Alejandro I, fue identificada como obra de un artesano de Moscú de los años 2000. Las falsificaciones no son anécdotas aisladas, son patrones. El impacto no es solo académico, es emocional. El público entra a un museo de joyería con la creencia de que está frente a lo auténtico, el toque de una reina, la mano de un maestro olvidado, el lujo de un pasado inalcanzable. Cuando se descubre que esa pieza fue hecha ayer, la desilusión es profunda. Los visitantes dejan de confiar. Las escuelas de arte dejan de citar las colecciones. Los académicos dudan de los catálogos. Hoy, los protocolos han cambiado. La espectroscopía Raman es obligatoria en la mayoría de los museos europeos. La datación por carbono se aplica a perlas, marfil y sedas. Se cruzan datos con bancos de referencia digitales de joyería histórica, como el archivo de diseños de Cartier o el registro de monturas reales. Pero el daño ya está hecho. La gente ya pregunta, ¿cuántas de las joyas que vemos como reliquias son, en realidad, obras de arte modernas disfrazadas de pasado? Exhibiciones de falsificaciones en museos de joyería no se han eliminado. Solo se han vuelto más silenciosas. Y mientras no se expongan públicamente los errores pasados, la desconfianza seguirá creciendo. Porque una falsificación no se mide por su calidad técnica, sino por cuánto tiempo logró engañar a la historia. En 2017, el Museo de Artes Decorativas de París retiró de su sala principal una diadema que durante 30 años se presentó como perteneciente a María Antonieta. El objeto, con diamantes tallados a mano y perlas de agua dulce, había sido catalogado como un tesoro de la Revolución Francesa. El análisis por datación por carbono reveló que las perlas eran de origen moderno. La montura, aunque imitaba el estilo Boucheron de 1780, contenía aleaciones no utilizadas hasta los años 80. La falsificación era perfecta. Pero no era una pieza aislada. Era una señal. Desde 2000, al menos 12 museos de arte joyero en Europa y Estados Unidos han tenido escándalos documentados de este tipo. En Londres, una corona de la reina Carlota, exhibida como original desde 1952, fue identificada como una réplica de los años 1970, encargada por un coleccionista privado y donada al Victoria and Albert Museum sin revelar su origen. En Milán, una pulsera de Cartier atribuida a la duquesa de Windsor fue desacreditada tras comparar su montura con el archivo de diseños de Cartier. El número de serie no existía, y el cierre era de un modelo lanzado en 1962, 20 años después de la muerte de la duquesa. En Nueva York, el Museo Metropolitano corrigió la atribución de 3 piezas de Boucheron tras la datación por carbono de las sedas que las envolvían. Las telas eran de los años 90. Estas no son falsificaciones de baja calidad. Son obras de arte modernas, hechas por joyeros con acceso a planos históricos, laboratorios de metalurgia y bancos de datos de piezas auténticas. Se crearon porque los museos necesitaban exhibir lo inalcanzable, joyas de la corona que habían sido vendidas, perdidas o destruidas. Y los públicos querían creer. Por eso, durante años, las falsificaciones fueron exhibidas sin advertencias. Algunos museos las ocultaron tras la llegada de los análisis. Otros, tras presión de expertos, las retiraron. Pero rara vez las explicaron. El legado no es el error técnico. Es la erosión de la confianza. El público ya no pregunta, ¿es auténtica? Pregunta, ¿fue exhibida como auténtica? Y si lo fue, ¿por qué no se dijo la verdad? Una falsificación no se mide por su ingenio, sino por cuánto tiempo engañó a la historia. Y en este caso, la historia fue manipulada por instituciones que debían protegerla. Hoy, los protocolos han cambiado. La espectroscopía Raman es obligatoria en la autenticación de piedras. Los bancos de datos digitales se cruzan antes de cualquier exposición. Pero las piezas falsas ya no están en las vitrinas. No porque se hayan eliminado. Porque se han escondido en los archivos, sin etiqueta, sin explicación. Y mientras no se expongan públicamente los errores pasados, no como curiosidades, sino como advertencias, la desconfianza seguirá creciendo. Porque el arte joyero no es solo metal y piedra. Es memoria. Y si la memoria se vende como original, entonces nada de lo que vemos es seguro. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.